Bienvenidos a este nuevo seminario de semiología médica. Soy el Dr. Mateo Segura y daremos comienzo a la semiología del sistema nervioso. En el presente seminario comenzaremos por un recuerdo neuroanatómico del sistema nervioso. Luego continuaremos con el examen general del sistema neurológico y finalizaremos evaluando la motilidad y la sensibilidad. Al sistema nervioso se lo puede dividir en dos partes principales. Por un lado, el sistema nervioso central, que consta de encéfalo y médula espinal, y por el otro, el sistema nervioso periférico, que consta de los nervios craneales y raquídeos y de sus ganglios asociados. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso central implicado en la inervación de las estructuras involuntarias, como ser el corazón, músculo liso y glándulas. Se distribuye por los sistemas nervioso central y periférico. El sistema nervioso autónomo puede dividirse en dos partes, parte simpática y la parasimpática, y en ambas hay diferentes fibras nerviosas aferentes y eferentes. La actividad principal de la parte simpática es preparar el cuerpo para una emergencia, mientras que de la parte parasimpática tiene como finalidad conservar y restaurar energía. En el sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal son los principales centros en los que se produce la correlación y la integración de la información nerviosa. Tanto el encéfalo como la médula espinal se hallan cubiertos por un sistema de membranas, denominada meninges, y están suspendidos en el líquido cefalorraquídeo. A su vez, están protegidas, además, por los huesos del cráneo y de la columna vertebral. El sistema nervioso central está compuesto de un gran número de células nerviosas excitables y sus prolongaciones, denominadas neuronas, que se hallan sostenidas por un tejido especializado denominado neuroglía. Las prolongaciones largas de una célula nerviosa reciben la denominación de axones o fibras nerviosas. El interior del sistema nervioso central está organizado en la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris consta de los cuerpos de las neuronas incluida en la neuroglía. Tiene un color gris. La sustancia blanca, en cambio, consta de fibras nerviosas incluidas en la neuroglía y tiene un color blanco debido a la presencia de material lipídico en la vaina de mielina de las fibras nerviosas. En el sistema nervioso periférico, los nervios craneales y raquídeos, que constan de fascículos de fibras nerviosas o axones, conducen información desde y hasta el sistema nervioso central. Aunque los nervios están rodeados por vainas fibrosas a medida que se dirigen hacia la diferente parte del cuerpo, se hallan relativamente desprotegidos y se dañan con frecuencia por traumatismos. Los nervios craneales y raquídeos están compuestos de fascículos de fibras nerviosas sostenidas por el tejido conectivo. Hay 12 pares de nervios craneales que salen del encéfalo y pasan a través de los agujeros del cráneo. Hay 31 pares de nervios raquídeos que salen de la médula espinal y pasan a través de los agujeros intervertebrales de la columna vertebral. Los nervios raquídeos reciben su denominación según las regiones de la columna vertebral en las que se asocian. Por lo tanto, existen 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo. Cada nervio raquídeo está conectado a la médula espinal por dos raíces, la raíz anterior y la raíz posterior. La raíz anterior, que consta de fascículos de fibras nerviosas que transportan los impulsos nerviosos lejos del sistema nervioso central, reciben la denominación de fibras eferentes. Las fibras eferentes se distribuyen en los músculos y las glándulas y hacen que se contraigan. Sus células de origen se hallan situadas en el asta anterior gris de la médula espinal. La raíz posterior consta de fascículos de fibras nerviosas denominadas fibras aferentes, que transportan impulsos nerviosos al sistema nervioso central. Dado que estas fibras están implicadas en la conducción de información sobre las sensaciones del tacto, dolor, temperatura y prurito, reciben la denominación de fibras sensitivas. Los cuerpos celulares de estas fibras nerviosas están situados en una porción de mayor volumen en la raíz posterior,
que se denomina ganglio espinal y está formado por neuronas bipolares de función sensitiva. Por el desproporcionado crecimiento en longitud de la columna vertebral durante el desarrollo, en comparación con el de la médula espinal, la longitud de las raíces aumenta de modo progresivo de arriba hacia abajo. En la parte superior de la región cervical, las raíces del nervio raquídeo son cortas y corren casi horizontalmente. Pero las raíces del nervio lumbares y sacros por debajo del nivel de terminación de la médula forman una correa vertical de nervios alrededor del filum terminal. En conjunto, estas raíces nerviosas inferiores se la denomina cola de caballo. Luego de haber salido por el agujero intervertebral, cada nervio raquídeo se divide inmediatamente en una rama anterior mayor y una rama posterior menor, y cada una de ellas contiene fibras tanto motoras como sensitivas. La rama posterior pasa hacia atrás alrededor de la columna vertebral para inervar los músculos y la piel de la espalda. La rama anterior continúa hacia adelante para inervar los músculos y la piel que recubre la parte anterolateral del cuerpo y de todos los músculos y piel de las extremidades. Las ramas anteriores se unen en la raíz de las extremidades para formar plexos nerviosos. Los plexos cervicales y braquial inervan la estructura del cuello y la extremidad superior respectivamente, y el plexo lumbosacro inerva estructuras de la extremidad inferior. Los ganglios pueden organizarse en ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y ganglios de los nervios craneales y autónomos. Los ganglios sensitivos son tumefacciones fusiformes situadas en la raíz posterior de cada uno de los nervios raquídeos inmediatamente proximales a la unión de la raíz con la correspondiente raíz anterior y reciben la denominación de ganglios espinales. Los ganglios similares que se encuentran también a lo largo del curso de los nervios craneales quinto, séptimo, octavo, noveno y décimo reciben la información de los ganglios sensitivos de dichos nervios. Los ganglios autónomos, con frecuencia de forma irregular, están situados a lo largo del curso de las fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autónomo. Se encuentran en las cadenas simpáticas paravertebrales alrededor de las raíces de las grandes arterias viscerales del abdomen y próximos a la pared de diversas vísceras o incluidos en su interior. El saber la distribución y la anatomía del sistema nervioso es fundamental para poder interpretar los hallazgos que se pueden producir en el examen físico, por ejemplo, en un paciente con un traumatismo con una lesión de la médula espinal. A continuación, comenzaremos con el examen general del sistema nervioso. Comenzaremos hablando de la impresión general, que es un tema que ya hemos visto anteriormente y corresponde a la apariencia general del paciente y posee una crucial importancia dado que será la primera impresión que tengamos de este paciente y lo que nos orientará en el transcurso del examen físico. La impresión general será igual para todos los síntomas, aunque evidentemente lo que variará según el síntoma de que se trate es qué partes de la historia clínica resultarán más importantes. En la obtención de datos para la historia clínica en neurología hay que tener en cuenta que es un proceso activo que precisa escuchar, pensar y realizar preguntas reflexivas y no simplemente tomar notas de modo pasivo. Es por ello que deberemos indagar acerca de la edad, el sexo, la dominancia manual, la ocupación, la historia del síntoma actual, las manifestaciones de enfermedades tanto agudas como crónicas, también tener en consideración si hay sintomatología asociada como ser fiebre, astenia, anorexia, dolor, entre otras, la forma y la constitución corporal, la actitud y la postura corporal, la evidencia de debilidad o disminución de fuerza, la historia farmacológica de nuestro paciente, así como también la historia familiar y su historia social. Esto es importante, dado que hay determinadas patologías que pertenecen al grupo de las neurodegenerativas que tienen una gran asociación a lo que es el sexo o la ocupación de nuestro paciente y también a la historial familiar y social en el que se haya inmerso. En ciertas ocasiones, por motivos asociados a la patología, nuestro paciente no podrá responder las preguntas o historizar acerca de su vida actual o pasada.
En estos casos, deberemos realizar lo que llamamos anamnesis indirecta o heteroanamnesis, que es interrogar a algún allegado o algún familiar para que nos brinde esa información. Y esta información debe tenerse en consideración y se debe dejar asentada en la historia clínica, pero siempre aclarando quién proporcionó dicha información. Otro apartado fundamental del examen general del sistema nervioso es la evaluación del estado de conciencia, que implica el funcionamiento adecuado y armónico de la totalidad del sistema nervioso. Comenzaremos definiendo a la conciencia como el correcto conocimiento que el paciente posee de su realidad perceptiva y emocional, actual y pasada, que le permite la proyección ponderada al futuro, lo que influye sobre su conducta. El estado de conciencia podremos evaluarlo de una forma cuantitativa, que es el nivel de conciencia, y de una forma cualitativa, que es el contenido de la conciencia. La forma cuantitativa, es decir, el nivel de conciencia, se evalúa mediante la inspección. Aquí tendremos 4 niveles. El primer nivel se denomina vigil y es el nivel más alto que representa al paciente despierto. El siguiente nivel es somnoliento, que es cuando el paciente está semidormido. Sigue el nivel de estupor, que es el paciente dormido, pero que despierta transitoriamente con estímulos nociceptivos. Y por último, el nivel de coma, que es el paciente dormido que no despierta ante estímulos nociceptivos. La forma cualitativa de la conciencia, es decir, el contenido de la conciencia, se evalúa mediante la anamnesis. Aquí tendremos 3 niveles. El primer nivel es el de lucidez, en el cual tenemos un paciente vigil, orientado auto y alopsíquicamente, y es el estado óptimo de conciencia. Sigue el nivel de confusión, en el cual existe una alteración de los contenidos de la conciencia en un paciente vigil. Puede haber alteraciones alo o autopsíquicas y temporoespaciales. Por último, tendremos el nivel de obnubilación, en el cual hay una reducción del contenido de la conciencia con una disminución de la atención y de la orientación. Cuando nos referimos a la orientación alopsíquica, nos referimos a lo relativo al mundo externo e incluye tanto la orientación temporal o la capacidad para conocer el momento del año, mes y día en que se vive realmente, así también como la orientación espacial o la capacidad para conocer el lugar, es decir, la ciudad, la calle o el edificio en el que la persona se encuentra actualmente. También se hace referencia a la orientación situacional o la capacidad para conocer la circunstancia en que se encuentra el paciente, qué está haciendo, por qué y con quién. La orientación autopsíquica es la orientación personal, que es la capacidad para conocer la propia identidad del paciente. En cambio, en la orientación temporoespacial, únicamente nos estamos enfocando en la capacidad del individuo para conocer el año, el mes o el día en el que vive y el lugar, la calle y el edificio en el cual se encuentra. La exploración global de la conciencia se puede evaluar de manera práctica mediante una sencilla herramienta denominada escala de Glasgow. Esta escala es una herramienta utilizada para evaluar y calcular el nivel de conciencia de un paciente y fue desarrollada hace más de 40 años por 2 neurocirujanos en la ciudad de Glasgow y actualmente se aplica de forma internacional. Esta herramienta utiliza un puntaje basado en un sistema de triple criterio, en la apertura ocular, en la respuesta verbal y la respuesta motora. Estos puntajes se suman para proporcionar un puntaje total que tiene un mínimo de 3 en 15 y un máximo de 15 en 15. Para aplicarla, se debe calificar el mejor nivel de respuesta en cada componente. Así, por ejemplo, en la apertura ocular se califica la mejor respuesta que recibirá el puntaje máximo de 4 puntos y es la apertura espontánea del ojo sin ser solicitada. El siguiente nivel es la apertura ocular en respuesta al habla, como llamar al paciente por su nombre o pedirle que abra los ojos. La apertura ocular en respuesta a un estímulo doloroso recibirá 2 puntos.
e implica aplicar un estímulo desagradable como una presión supraorbital o pellizcarle un músculo. El puntaje mínimo de un punto indica que no se abrió ningún ojo en respuesta al dolor. Sin embargo, si no hay una respuesta debido a una causa ocular primaria, se debe calificar como no valorable. En el ítem respuesta verbal, se verifica si el paciente está orientado en tiempo, lugar y persona. Si el paciente puede responder a todos los componentes, su puntaje es el máximo de 5 puntos. Si están desorientados, se debe evaluar el alcance de su comunicación verbal. El paciente puede utilizar una oración y dará 4 puntos, o una combinación lógica de palabras y frases, aunque con confusión sobre el tiempo, lugar o persona. En estos casos, puede ser útil grabar su discurso. El uso de palabras desorganizadas o inapropiadas se refiere a palabras audibles al azar que no son relevantes en el contexto y se califica con 3 puntos. Si el paciente puede hacer sonidos como gemidos, pero no se distingue ninguna palabra, se calificará con 2 puntos. La ausencia de una respuesta audible es el puntaje mínimo y se califica con 1 punto. En cambio, si el paciente es incapaz de comunicarse debido, por ejemplo, a una intubación, se debe registrar como no valorable. En el ítem de respuesta motora, se evalúa si los pacientes son capaces de obedecer las órdenes. Si obedece las órdenes en ambos lados, se da una puntuación de 6. En cambio, si no lo obedece, deberemos evaluar la respuesta ante el dolor. Si localiza el dolor, se refiere a la capacidad de los pacientes para mover su mano hacia el hombro en dirección al que el dolor está siendo infligido y se califica con 5 puntos. En la flexión normal y retirada al dolor, es la respuesta que involucra la flexión o la retirada de una extremidad lejos de un estímulo doloroso periférico y se califica con 4 puntos. La flexión anormal al dolor comprende la aducción y la rotación interna de los brazos, así como la extensión de las piernas. Esto se conoce como postura de decorticación, lo que sugiere un daño por encima del nivel del núcleo rojo, ya sea una lesión cerebral media o talámica, y se califica con 3 puntos. La extensión al dolor es una respuesta normal que consiste en la extensión de los codos y muñecas, generalmente con extensión de las piernas, lo que se denomina postura de descerebración, que representa un daño en o por debajo del nivel del núcleo rojo, como en la lesión del tronco cerebral, e indica un daño cerebral más severo, y se califica con 2 puntos. El puntaje mínimo se da cuando no hay respuesta al dolor y se califica con 1 punto. Si no se puede evaluar la respuesta motora por una parálisis o por un factor itinerante, se califica como no valorable. Clínicamente, la escala de Glasgow ayuda a agilizar los servicios de trauma a través de los principales protocolos dentro del circuito del paciente traumatizado. Así, por ejemplo, en ciertos lugares, los pacientes con un puntaje menor o igual a 13 deben ser transportados directamente en ambulancia a centros especializados en trauma mayor. Está demostrado que la escala de Glasgow es un buen indicador pronóstico de la gravedad de un traumatismo craneal y de su mortalidad posterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones de la escala de Glasgow. Por ejemplo, que la escala de Glasgow se basa en la habilidad del observador, es decir, que 2 personas pueden puntuar la evaluación de un paciente de manera diferente, en especial si no están bien entrenadas. También, la escala de Glasgow solo puede ser aplicada si pueden completarse los puntajes de los 3 elementos. Esto significa que en las unidades de cuidados intensivos, los médicos en algunas ocasiones no pueden evaluar completamente a los pacientes sedados e intubados. También se ha reconocido de que esta herramienta no puede discriminar entre los estados mínimamente conscientes. Y por otra parte, la escala no es paramétrica. De tal manera que la diferencia entre 2 valores, por ejemplo entre 12 y 13, no es proporcional a la diferencia entre otros 2 valores, como ser 3 y 4.
Por último, es importante aclarar que al plasmar en la historia clínica el puntaje obtenido en esta escala, es importantísimo especificar qué ítem puntúa mal. Por ejemplo, si un paciente tiene un Glasgow total de 10 en 15 y no se aclara dónde se encuentra la alteración, esto puede deberse a que no se pudo evaluar la respuesta verbal, o porque la respuesta ocular se da ante una orden directa que puntúa 3 puntos, la respuesta verbal es con palabras sueltas inintengibles que puntúa 3 puntos y la respuesta motora se da con una flexión normal que puntúa 4 puntos. Los dos escenarios son completamente distintos y si nosotros no aclaramos en dónde está la alteración en la escala de Glasgow, podríamos cometer algún error en nuestro enfoque diagnóstico o terapéutico. Ahora veremos cómo realizaremos la evaluación del contenido de la conciencia y de las funciones superiores. En la orientación deberemos evaluar si el paciente está orientado en tiempo, en espacio y en persona, es decir, alopsíquicamente y autopsíquicamente. Para evaluar la orientación en tiempo, podríamos preguntarle al paciente en qué día de la semana estamos, en qué fecha, mes y año, en qué estación estamos y qué hora es. En la orientación en el espacio, se le podría preguntar al paciente cómo se llama el sitio en el que estamos, cómo se llama este hospital o sanatorio, cómo se llama esta ciudad y en qué provincia y país queda. Por último, en la orientación de la persona, podríamos preguntarle cómo se llama, en qué trabaja y dónde vive. Para evaluar la atención, le diremos al paciente que queremos que repita algunos números que le daremos. Entonces, comenzaremos con números de 3 o de 4 dígitos e iremos aumentando hasta que el paciente cometa varios errores en una cantidad determinada de dígitos. Para la evaluación de la memoria, le diremos al paciente que queremos que recuerde un nombre y una dirección. Utilizaremos una dirección con la que el paciente esté familiarizado. Por ejemplo, Juan Pérez vive en la calle Balcarce número 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Luego, le pediremos al paciente que lo repita inmediatamente. Para evaluar la función superior del cálculo de nuestros pacientes, tendremos que tener en consideración el nivel educacional del mismo. Le preguntaremos a nuestro paciente si es bueno con los números y le explicaremos que le vamos a pedir que realice unos cálculos sencillos. Comenzaremos con el número 100 y le pediremos que reste 7 a este número y luego 7 al resultado que habrá dado. Con respecto al pensamiento abstracto, se comprueba el funcionamiento del lóbulo frontal principalmente, y esto es útil en caso de lesiones de dicho lóbulo por demencias o por enfermedades psiquiátricas. Para esto, le diremos al paciente que le agradeceríamos que nos explicase algunos proverbios, como ser en boca cerrada no entran moscas o más vale pájaro en manos que ciento volando. Nuestro paciente deberá interpretar dichos proverbios y aquí podrá darnos una respuesta más abstracta o una respuesta rígida. Cuando evaluamos la percepción espacial, estamos comprobando las funciones de los lóbulos parietales y occipitales, y aquí podremos aplicar la prueba del reloj. En esta prueba, le pediremos al paciente que dibuje una esfera de reloj y escriba los números. Luego, le pediremos que dibuje las manecillas en una hora determinada, por ejemplo, las 10:15. Existe una herramienta de tamizaje, es decir, de evaluación rápida, que permite sospechar si hay alguna alteración cognitiva, y es llamada Mini-Mental State o MMSE. Sin embargo, esta herramienta no permite detallar el dominio alterado ni conocer la causa del padecimiento de nuestro paciente, por lo que nunca debe utilizarse para reemplazar una evaluación clínica completa del estado mental de nuestros pacientes. El test original fue publicado en 1975 y el autor principal es el Dr. Marshall Folstein. Posteriormente, fue validado al español y a muchos otros idiomas, por lo que es una herramienta muy aplicada y reconocida internacionalmente.
Una de las principales ventajas del test es que, con un tiempo de administración que va de 5 a 10 minutos, permite obtener de forma rápida una primera estimación del estado cognitivo de la persona evaluada, o a veces realizar un seguimiento general de su evolución. Pero como dijimos anteriormente, es una prueba de cribado y en ningún caso se puede realizar un diagnóstico solo con ella. Este test es un cuestionario de 30 preguntas que se encuentran agrupadas en 10 secciones, en donde las características esenciales que se evalúan son la orientación temporoespacial, la capacidad de atención, concentración y memoria, la capacidad de abstracción y de cálculo, la capacidad de lenguaje y de la percepción visualoespacial y la capacidad para seguir instrucciones básicas. Continuaremos hablando de las fasias. Como ya sabemos, existen diversas patologías que poseen fasias características y como ya hemos visto en los primeros seminarios, algunas patologías pueden provocar alteraciones en la fase normal de un individuo. En este seminario solamente desarrollaremos las fases que tengan relación con el sistema nervioso. En la fase parkinsoniana nos encontraremos con un paciente inexpresivo, con una disminución de la mímica, un escaso parpadeo, la mirada fija y en ocasiones con la boca entreabierta con caída de saliva por la comisura labial. Las fases asociadas a parálisis de nervios craneales dependerán directamente del nervio afectado. Por ejemplo, la fase de Hutchinson es una oftalmoplegia nuclear con parálisis de los nervios oculomotores, por lo que nuestro paciente presentará una ptosis palpebral bilateral y los ojos inmóviles con incapacidad de dirigir la mirada. En la parálisis facial periférica existe una asimetría facial con un aplanamiento de las arrugas frontales, descenso de la ceja homolateral, un borramiento del surco nasogeniano homolateral y la desviación de la comisura bucal contralateral a la lesión. También podrá presentar lagoftalmos homolateral a la lesión y epífora. La facie de la miastenia gravis es similar a la de Hutchinson, pero existe una hiperextensión cefálica y movimientos oculares lentos. También el paciente suele presentar ptosis palpebral bilateral. En el síndrome de Claude-Bernard-Horner existe un compromiso del ganglio simpático cervical, produciendo una facie característica en la cual presentará enoftalmia, es decir, una disminución de la hendidura palpebral homolateral con congestión de la conjuntiva y miosis. En la hemorragia cerebral nos encontraremos un paciente que generalmente está en coma, con una hemiplegia asociada. La mejilla del lado paralizado se abulta ante cada movimiento expiratorio, denominándose enfumador de pipa. A veces existe una desviación conjugada de la mirada y de la cabeza. Por último, la facie tetánica, el paciente se presentará con una frente arrugada, cejas y alas de la nariz elevadas, dando lugar a una cara de expresión de dolor, que contrasta con el sector facial inferior, que presenta lo que denominamos una risa sardónica, debido a que las comisuras labiales son atraídas hacia arriba y hacia afuera, mientras que los labios contracturados dejan apenas ver los dientes. Continuaremos con la actitud o la postura que puede presentar nuestros pacientes. Este tema ya lo hemos visto en los primeros seminarios, pero recordaremos que la más frecuente y la más compleja es la actitud de pie, y para lograrla se debe realizar una contracción tónica de los músculos de la nuca, del tronco y los extensores de los miembros inferiores, debiendo corregir constantemente los factores externos que generan desequilibrio. En las actitudes patológicas, ya sea en decúbito como en posición de pie, existen diversas alteraciones que, según el origen y la causa, provocarán distintas presentaciones clínicas. En el opistótonos, que se da por ejemplo en el tétanos, rabia o en la epilepsia, entre otros, existe una hiperextensión de la cabeza, con una extensión del tronco
formando un arco con concavidad posterior por un compromiso de los músculos extensores. En cambio, si se afectan los músculos flexores, la presentación será la opuesta y se denomina emprostótonos. Si estas actitudes predominan en una mitad del cuerpo, se denominan pleurostótonos, y aquí observaremos que el paciente inclina la cabeza sobre un hombro que se encuentra descendido, mientras que la cadera homolateral se encuentra elevada. La actitud que tendrá un paciente con la enfermedad del Parkinson o con un parkinsonismo es la de la flexión con inclinación de la cabeza y el tronco hacia adelante, los antebrazos en flexión y pronación y las rodillas semiflexionadas. En el síndrome meningio, el paciente suele estar en un decúbito lateral, con extensión del cuello y flexión de los muslos sobre la pelvis y de las piernas sobre los muslos, denominándose en gatillo de fusil. En las hemiplejías, el miembro superior se encuentra pegado al tronco y el antebrazo flexionado. Los dedos de las manos suelen estar flexionados y el miembro inferior extendido con una leve rotación interna del pie. En cambio, en las paraplejías, las masas musculares parecen estar aplastadas sobre el lecho y las puntas de los pies están caídas. Cuando aparece espasticidad, puede presentarse una flexión a nivel de las caderas y de las rodillas, así como del pie sobre la pierna. Los pacientes que presenten ataxias aumentarán la base de sustentación y el cuerpo se encontrará oscilante. En las coreas, el paciente ejecuta permanentemente movimientos descoordinados en todas las partes de su cuerpo. Y por último, en las miopatías existe una separación de los pies con una lordosis acentuada. La marcha es una acción coordinada que exige la colaboración integrada de las funciones sensoriales y motoras. Puede que la marcha sea la única anomalía objeto del examen, o tal vez pueda llevarnos a buscar las asociaciones clínicas adecuadas con el resto del examen. Durante la exploración clínica debemos evaluar al paciente marchar tanto con los ojos abiertos como cerrados, y debemos evaluar la marcha hacia adelante, hacia atrás y de forma lateral, los cambios y la velocidad de respuesta ante una orden brusca, la posición del cuerpo, de las extremidades, del muslo y de los movimientos de las piernas y de los pies. También la libertad del movimiento corporal, la estabilidad de la marcha, el tamaño de la base de sustentación, si arrastra o levanta excesivamente los pies y el uso de músculos accesorios para efectuar la marcha. También aquí podremos efectuar la prueba de Fournier, en la cual se le pide al paciente que se levante bruscamente de una silla, se pare de forma erecta, camine, se detenga bruscamente y gire, según el mandato del examinador. A continuación, daremos ejemplos de algunas marchas patológicas. Por ejemplo, en pacientes con internaciones prolongadas o una postcirugía de cadera, encontraremos la marcha de la debilidad, en la cual predomina la inestabilidad y la necesidad de apoyo por parte del paciente. Se asemeja a una marcha táxica, en la que el paciente se balancea de un lado para otro, y se produce luego de periodos prolongados de reposo. En la marcha atáxica sensitiva, la locomoción es temblorosa, con un aumento de base de sustentación y de forma irregular. Al caminar, el paciente lanza el pie hacia adelante, apoyando primero el talón y luego los dedos, produciendo un doble golpe que es característico de esta marcha. El paciente, a su vez, suele mirar sus pies y el suelo. Al cerrar los ojos, la marcha empeora drásticamente y suele presentarse en pacientes con esclerosis múltiple, tabes dorsal y neuropatías periféricas. En los trastornos cerebelosos observaremos la marcha en estrella, que se debe a una alteración en la coordinación del cerebelo con sus conexiones. La marcha es atáxica, tanto con los ojos abiertos como cerrados,
y suele tener lateralización hacia el lado de la lesión. Cuando se le solicita que camine unos pasos hacia adelante y hacia atrás en línea, nuestro paciente se desvía como dibujando una estrella. En la marcha de la hemiparesia espástica existe una lesión unilateral del haz córtico-espinal. La hemiparesia se producirá del lado contralateral a la lesión con un aumento del tono muscular, hiperreflexia y debilidad. La extremidad superior está cercana al cuerpo, rígida y en flexión, mientras que el miembro inferior permanecerá rígido y en extensión, por lo que el paciente arrastrará su pierna al caminar. En cada paso, levanta la cadera para poder elevar el pie y la extremidad inferior realiza un movimiento semicircular al avanzar, lo que se denomina marcha en guadaña o en segador. En la marcha de la paraparesia espástica, el paciente camina arrastrando las piernas. Los muslos se encuentran en aducción, por lo que sus rodillas se le suelen cruzar en cada paso, denominándose marcha en tijeras. Los pasos son cortos y lentos. La marcha equina o en estepaje, el paciente arrastra el pie para compensar la caída del pie o eleva su pie lo más alto posible, por lo que existe una flexión exagerada de la cadera y de la rodilla. Luego, el pie cae bruscamente contra el piso, simulando una marcha de caballo. La marcha del síndrome parkinsoniano es una marcha rígida, lenta y con pérdida de movimientos asociados. Los pasos son cortos, arrastrando los pies. El paciente presentará una actitud en flexión del tronco, lo que provoca una tendencia a caerse hacia adelante cuando camina, que lo denominaremos propulsión, y también incrementará la velocidad de los pasos al andar, lo que denominaremos festinación. A su vez, el inicio de la marcha será con dificultad. En la marcha apráxica existe una pérdida de la habilidad para utilizar los miembros inferiores al caminar. Los pacientes presentarán dificultad tanto para iniciar la marcha como para realizar giros, y los pasos son cortos e inestables. Comience con las pruebas de marcha con la paciente poniéndose de pie desde la posición sentada con los brazos cruzados. Pídale a la paciente que camine normal una distancia corta, gire y regrese. Pídale que gire a la izquierda y a la derecha. Ahora ponga a prueba otros tipos de marcha, entre ellas, marcha en tándem, es decir, punta-talón, caminar hacia atrás. Ya habiendo finalizado las generalidades del examen del sistema nervioso, nos focalizaremos en la evaluación de la motilidad. Aquí evaluaremos el trofismo, el tono muscular, la motilidad activa voluntaria, es decir, la fuerza muscular. La motilidad involuntaria, los reflejos y la actividad automática asociada, la veremos en el próximo seminario. Comenzaremos con las definiciones. El trofismo es el estado nutricional muscular, y aquí evaluaremos la masa muscular, el tamaño, la forma y las asimetrías. El tono muscular es la resistencia activa que normalmente un músculo esquelético ofrece ante el estiramiento pasivo, y las evaluaremos en conjunto con las maniobras de motilidad pasiva. Por último, la fuerza muscular es la capacidad de un músculo, por medio de su contracción, de vencer una carga, y se evalúan en conjunto con las maniobras de motilidad activa. Comience el examen motor con la inspección. La paciente puede estar sentada. Vea si hay asimetría en la postura, indicativa de desequilibrio muscular. Observe si hay movimientos involuntarios como temblores o tics y su relación con el movimiento y la posición. Examine si los músculos presentan atrofia, hipertrofia y fasciculaciones. Examina los músculos proximales y distales como los hombros y las manos. En las manos examine específicamente las eminencias tenar e hipotenar y los músculos interóseos dorsales que normalmente disminuyen de tamaño con la edad. La evaluación del tono muscular la realizaremos a través de la inspección y de la palpación. En la inspección, revelaremos el estado del tono muscular a través de relieves y formas. En la hipertonía están aumentados y definidos,
mientras que la hipotonía se encuentran poco marcados y aplanados. La palpación la deberemos efectuar ubicando la cara palmar de los dedos perpendicular al eje mayor de las fibras del músculo evaluar. La motilidad pasiva consistirá en la movilización que efectuaremos sobre los distintos segmentos corporales del paciente y nos brindará información sobre el tono muscular y el estado de las estructuras osteomioarticulares, entre otras. La extensibilidad de un músculo es la máxima separación posible entre sus puntos de inserción, encontrándose reducida en contracturas y aumentadas ante laxitudes ligamentarias. La pasividad informará sobre el grado de resistencia que un grupo muscular opone al alargamiento pasivo que se efectúa en sentido opuesto a su acción. Por ejemplo, los músculos flexores del antebrazo se exploran extendiendo este sobre el brazo. En el caso de hipertonías, observaremos un aumento de la resistencia, mientras que será lo contrario en las hipotonías. La prueba de André-Thomas es una prueba de pasividad que nos permitirá la evaluación del tono muscular. Para realizarla, pondremos al paciente de pie, con los brazos a ambos lados del cuerpo. Nos colocaremos por detrás de este paciente y lo tomaremos desde la cintura. Generaremos movimientos de rotación del tronco hacia los lados. En los casos de hipotonía, el movimiento de los miembros superiores será muy exagerado con respecto a lo normal, mientras que en las hipertonías el paciente estará más restringido, moviéndose en bloque. La maniobra de Stuart-Holmes forma parte de los fenómenos de rebote. Para realizarla, le solicitaremos al paciente que flexione el antebrazo sobre su brazo, mientras que trataremos de extenderlo ejerciendo de manera sostenida cierta fuerza. Luego, de forma brusca, cesaremos el intento de estiramiento. Normalmente, se produce un ligero desplazamiento del miembro que luego retoma con rapidez a su posición inicial. En el caso de hipertonías, el miembro superior se desplaza ampliamente y la mano del paciente golpeará su hombro. Ahora veremos otras pruebas para la evaluación del tono muscular. Evalúe los movimientos alternantes rápidos pidiéndole a la paciente que con la palma y luego con el dorso de la mano dé golpecitos en el muslo alternando. Pídale que empiece despacio y luego acelere hasta que lo haga lo más rápido posible. Repita esto con la otra mano. Para la prueba talón-rodilla, pida a la paciente que deslice un talón hacia abajo sobre la espinilla opuesta y luego hacia arriba. Repita esto con el otro talón. Evalúe el tono muscular en las piernas con la paciente en posición supina. Mesa suavemente la pierna para relajar los músculos. Dé un tirón rápido hacia arriba en la parte inferior del muslo. Observe la flexión de la rodilla y el trayecto del talón. Repita esto con la otra pierna. Si el tono muscular está ligeramente aumentado, el talón no se va a deslizar suavemente, sino que va a sacudir la camilla. Si el tono muscular aumentó de forma moderada, el talón se levantará temporalmente de la camilla y caerá formando un arco. Con un mayor aumento del tono muscular, el talón toma más tiempo en caer a la camilla y puede haber clono. En casos graves puede ser que la rodilla ni siquiera se flexione y el talón quedará por encima de la camilla. Como ya lo nombramos anteriormente, las alteraciones del tono muscular la denominaremos hipotonías e hipertonías. La hipotonía es la disminución del tono muscular, pudiendo estar asociado a algún trastorno neurológico o bien constituir por sí sola una enfermedad. En cambio, las hipertonías es el aumento del tono muscular y existen dos tipos. Una por una lesión en la vía piramidal y la otra por una lesión en la vía extrapiramidal. En la alteración de la vía piramidal la denominaremos hipertonía espástica y existirá una resistencia a los movimientos pasivos, pero que cuando se supera cierta parte del desplazamiento se acentúa el movimiento y aumenta la velocidad del mismo, generando el denominado signo de la navaja. En cambio, la hipertonía por una disfunción extrapiramidal
también denominada rigidez, se manifiesta como una resistencia al estiramiento de los músculos desde el inicio, pero alternando con sucesiones reducciones pequeñas y transitorias, denominándose signo de la rueda dentada. Para poder evaluarlo, deberemos tomar el antebrazo del paciente con la región palmar de los dedos y el pulgar en oposición, partiendo desde la máxima flexión extendiendo el codo. En la hipertonía piramidal, el examinador percibe una gran resistencia al iniciar el movimiento, que va decreciendo a medida que éste transcurre. En cambio, como dijimos anteriormente, en la hipertonía extrapiramidal percibiremos que la extensión se hace con resaltos. Evalúe el signo de rebote tirando fuertemente del brazo de la paciente y soltándolo de manera repentina. Mantenga su otra mano sobre el hombro de la paciente para estabilizarla e impedir que se golpee la cara con la mano. Repita esto con el otro brazo. Con la maniobra de motilidad activa voluntaria evaluaremos la fuerza muscular y comprende la capacidad por parte del paciente de efectuar, sin nuestra ayuda, los movimientos que le solicitaremos. Para evaluarlo, realizaremos una serie de maniobras en las cuales se realizan movimientos utilizando grupos musculares sinérgicos de los segmentos a explorar. Con la maniobra de Mingazzini, pondremos de manifiesto la paresia de miembros superiores e inferiores. Para la evaluación de los miembros superiores, le solicitaremos al paciente que lo mantenga extendidos con los ojos cerrados. Normalmente, ambos miembros se mantendrán o descenderán de forma simultánea. En el caso de paresia, el miembro afectado lo hará con mayor rapidez que el indemne. Para los miembros inferiores, se procederá ubicando al paciente en un decúbito dorsal, con las piernas extendidas y separadas, o bien flexionando los muslos sobre la pelvis y la pierna sobre el muslo pidiéndolo que lo mantenga en dicha posición. En el caso de paresia, el miembro afectado lo hará con una mayor rapidez que el indemne. La maniobra de Mingazzini es una buena prueba inicial de simetría y debilidad. Pida que sostenga los brazos al frente, palmas hacia arriba, los ojos cerrados y los brazos inmóviles 20 segundos. La debilidad sutil se manifestará como leve descenso de un brazo con rotación interna de la mano, pronación. Si no ocurre, dé un golpecito sobre los brazos hacia abajo para ver si regresan a su posición. Sugiere que la fuerza, coordinación y propiocepción están intactas. Para la maniobra de Barré, colocaremos al paciente en un decúbito ventral, con las piernas formando un ángulo recto con el muslo y le solicitaremos que mantenga dicha posición. Al igual que en la maniobra anterior, normalmente las piernas caerán de manera suave, paulatina y simétrica, siendo que en el caso de paresia, el lado afectado lo hará antes que el lado sano. Las alteraciones de la fuerza muscular la denominaremos hemiplegia, hemiparesia, cuadriplegia, cuadriparesia, paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia y fatigabilidad. La hemiplegia corresponde a la pérdida de la motilidad de un hemicuerpo, pudiendo tener una distribución facio-brachiocrural cuando se afecta la cara, miembros superiores e inferiores, o brachiocrural cuando se afectan únicamente los miembros superiores e inferiores. La hemiparesia, por el contrario, es la reducción de la motilidad activa de un hemicuerpo y también puede tener una distribución facio-brachiocrural o solamente brachiocrural. Cuando la alteración está en los 4 miembros, hablaremos de cuadriplegia cuando hay una pérdida de la motilidad o cuadriparesia cuando hay una reducción de la motilidad. La paraplegia es la pérdida de la motilidad en miembros homólogos. Habitualmente, sin embargo, se lo utiliza para designar la pérdida de motilidad de miembros inferiores y se denomina diplegia braquial a la afectación de los miembros superiores. La paraparesia es la reducción de la motilidad en miembros homólogos. Sin embargo, al igual que la anterior, habitualmente se lo utiliza para designar la reducción de la motilidad de los miembros inferiores, denominándose diparesia braquial a la afectación de los miembros superiores.
Y cuando la afectación es en un solo miembro, la denominaremos monoplegia, cuando hay una pérdida de la motilidad, o monoparesia, cuando hay una disminución de la motilidad. Por último, nos encontramos con la fatigabilidad, en la cual inicialmente el movimiento se efectúa con una fuerza normal, pero ante la repetición o al mantener una contracción muscular, ésta se debilita rápidamente. Y ya entrando en la última parte de este seminario, evaluaremos la sensibilidad. A la sensibilidad la clasificaremos en dos grandes tipos. Por un lado, la sensibilidad general, que dentro de esta se encuentra la sensibilidad superficial, como ser la dolorosa, la térmica y la táctil, y la sensibilidad profunda, también denominada sensibilidad visceral. Por otro lado, tendremos la sensibilidad espacial o sensorial, que corresponde a los sentidos, visual, auditivo, gustativo y olfatorio. Estos últimos serán vistos en el seminario de la evaluación de los pares craneales. Cuando realizamos la exploración de la sensibilidad, tendremos que tener ciertos recaudos. Por un lado, las consignas deben ser claras y perfectamente comprendidas por el paciente. Si el paciente no interpretó correctamente o no lo comprendió correctamente, deberemos repetirle las consignas hasta que lo haya entendido. Por otro lado, se deben evitar las sesiones prolongadas, en las cuales la fatiga y la desatención pueden conducir a conclusiones erróneas. Siempre, en caso de duda, es preferible repetir la prueba, ya que tenemos que tener en cuenta que la evaluación es muy subjetiva. Por lo tanto, también deberemos tener cuidado en no inducir a las respuestas. En la exploración deberemos proceder de acuerdo con un orden dado, comenzando preferentemente por la cabeza, la cara, el cuello, miembros superiores, tronco y por último los miembros inferiores. Es preferible que el paciente se encuentre en un ambiente adecuado, tranquilo y de temperatura agradable. El paciente, a su vez, debe ser evaluado con los ojos cerrados y los estímulos deben aplicarse con igual o similar intensidad, mediando un cierto tiempo entre uno y otro estímulo. Se debe interrogar sobre la intensidad de la sensación, así como también al respecto de las características que esta sensación le provocan, y en particular si advierte algo peculiar. Por último, deberemos recordar los dermatomas sensitivos y recordar también que existen dos salidas de las raíces nerviosas sensitivas. Por lo tanto, la exploración deberá ser de forma simétrica. En la evaluación de la sensibilidad superficial táctil encontraremos la protopática y la epicrítica. La protopática, o también llamado el tacto grosero, se evalúa utilizando un elemento que contenga un borde roma en un extremo y un borde duro sobre el otro. Aquí aplicaremos de forma aleatoria la parte suave y la parte dura sobre la superficie cutánea del paciente y le pediremos que identifique el tipo de estímulo que le hemos aplicado, es decir, suave o duro. La evaluación del tacto epicrítico se realiza con el compás de Weber, siendo un compás que tiene dos puntas filosas. En este examen se colocan juntas ambas puntas a la vez sobre la superficie cutánea del paciente y se van separando de forma lenta, solicitándole al paciente que nos indique cuando percibe como distintos ambos extremos. Se trata de una prueba de discriminación táctil y el valor normal es de 1 milímetro en la lengua, de 2 a 4 milímetros en los pulpejos de los dedos, de 4 a 8 milímetros en los dorsos de los dedos, de 8 a 12 milímetros en las palmas de la mano y de 20 a 30 milímetros en el dorso de la mano. En el caso de no contar con el compás de Weber, podremos utilizar dos objetos filosos, como ser dos agujas. Para la exploración de la algesia o también llamada sensibilidad dolorosa, utilizaremos un objeto filoso puntiagudo o una aguja. Este será apoyado cuidadosamente en la superficie cutánea sin lesionar a nuestro paciente.
Nuestro paciente con los ojos cerrados deberá, al percibir el estímulo, responder que lo pincha. Para la sensibilidad térmica, utilizaremos un tubo que contenga un líquido caliente, preferentemente a 50 grados centígrados, y otro tubo que contenga un líquido frío, a 10 grados aproximadamente. Se colocarán en contacto con la piel y el paciente deberá responder caliente o frío según el estímulo que reciba. Para evaluar la sensación de dolor, toque la piel de la paciente con un objeto afilado como un alfiler o el extremo quebrado de un hisopo. Deseche el objeto después de usarlo para prevenir la transmisión de infecciones. Primero demuestra lo que va a hacer antes de pedirle a la paciente que cierre los ojos. Diga, así se siente algo afilado. La voy a tocar mientras sus ojos estén cerrados y si el objeto se siente afilado, diga sí, ¿está bien? Okay. Con el objeto afilado toque uno de los brazos en la distribución de los diferentes nervios cutáneos. Recuérdele a la paciente que diga sí cada vez que sienta que la toca algo afilado. Yes. 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 Okay. Repita el examen en las mismas áreas del otro brazo. Yes. Sharp, Yes. sharp, Yes. 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 Luego toque cada brazo en el mismo lugar, pidiéndole a la paciente que diga si siente igual o diferente en los dos lados. Repita esto en diferentes lugares. Ahora toque el brazo de manera circunferencial. Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación del objeto afilado cambia. Evalúe los dos brazos. Finalmente, toque un lugar distal y muévase en dirección proximal. Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación del objeto afilado cambia. Evalúe los dos brazos. Siga el mismo procedimiento en las extremidades inferiores. Con el objeto afilado, toque una de las piernas en la distribución de los diferentes nervios cutáneos. sharp, Yes. sharp, Yes. Recuérdele a la paciente que diga sí cada vez que sienta que la toca algo afilado. Repita el examen en las mismas áreas de la otra pierna. sharp, Yes. Yes. here, Yes. sharp, Yes. and sharp. Yes. Okay. Sides. Luego toque cada pierna en el mismo lugar, pidiéndole a la paciente que diga si siente igual o diferente en los dos lados. Repita esto en diferentes lugares. Ahora toque las piernas de manera circunferencial. Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación del objeto afilado cambia. And on this leg, do you feel it all the way around? Yes. Same sharp. Yes. Finalmente, toque un lugar distal y muévase en dirección proximal. The sharpness, Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación del objeto afilado cambia. same sharp all the way. The same. Okay. Evalúe las dos piernas. The same. Same. En la evaluación de la sensibilidad profunda, deberemos evaluar la varestesia o la sensibilidad a la presión, la palestesia o la sensibilidad a las vibraciones y la batiestesia o la sensibilidad postural. En la batiestesia evaluaremos la sinestesia por un lado, que es cuando un segmento corporal se mueve de forma pasiva, y la estatoestesia, que es en qué posición se lo ubica. Para el primer caso, le imprimiremos un movimiento amplio al hallux y se interrogará al paciente al respecto, para luego ir reduciendo la amplitud del movimiento hasta que el paciente deje de recibir el estímulo. En la estatoestesia, se sujeta el dedo o un segmento corporal por los lados y se lo moviliza, preguntándole al paciente hacia qué lado fue movilizado. En la palestesia utilizaremos un diapasón que se colocará vibrando sobre los relieves óseos. El paciente debe responder si identifica el estímulo como una vibración o no. Por último, en la varestesia, presionaremos con el pulpejo de los dedos los tegumentos del paciente y el paciente deberá responder si identifica el estímulo como una presión. Para evaluar la sensación de vibración, toque con un diapasón que vibre a 128 Hz ciertas prominencias óseas distales. Dele un golpecito firme al diapasón con su eminencia hipotenar para hacerlo vibrar. Demuestre la sensación de un diapasón que vibra y luego pare la vibración y demuestre esta sensación.
Pídale a la paciente que cierre los ojos. Toque la articulación interfalángica de cada pulgar de la mano con el diapasón vibrando y sin vibrar. Yes. Cada vez que la toque, pregúntele a la paciente si siente la vibración o no. Yes. No. Yes. Siga el mismo procedimiento en las extremidades inferiores. Yes. Haga la prueba sobre los maléolos mediales. And now? No. And now? Yes. Okay. What about on this side? Yes. Okay. And now? No. And now? Yes. Okay. Y sobre la articulación interfalángica de los dedos gordos de los pies. Yes. Nuevamente, alterne entre el diapasón vibrando y sin vibrar. And here. Yes. Okay. What about here? Yes. Okay. No. Yes. Okay. Finalmente, coloque el diapasón vibrando sobre la articulación de cada dedo gordo y pregunte a la paciente si la intensidad de la sensación es la misma. Para evaluar la propiocepción, mueva las falanges distales de los dedos pulgares y los dedos gordos arriba y abajo y pregunte a la paciente en qué dirección los movió. Agarre los dedos por los lados para que la paciente no pueda adivinar la dirección basándose en la sensación de presión. Y antes de mover la articulación, muévala de un lado a otro para enmascarar la posición de inicio. Up. Up. Pídale a la paciente que cierre los ojos y evalúe un pulgar y luego el otro. The other side. Cada vez que mueva la articulación, pregúntele si lo hizo hacia arriba o hacia abajo. Down. 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 Up. Siga el mismo procedimiento con los dedos gordos. Down. Down. Up. Down. Down. Okay. On this side. Down. Up. Up. Down. Down.